Muy buenas noches, Ávila es así de natural, está de vuelta, eso sí, de una manera más sosegada y siempre bien acompañada, como siempre, por Vicente García. Muy buenas noches, Vicente. Hola, buenas, aquí estamos de nuevo. En este inicio que, como me ha dejado claro este año, Vicente, vamos a ir más sosegadamente, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas en mente, pero poco tiempo, porque cada vez nos metemos en más historias y en más charcos, como suele decirse. Entonces vamos a ir haciendo los reportajes, como tú dices, más sosegadamente, pero igual de interesantes o tal vez más todavía. Es que Vicente se va de ruta, graba, trae el material, pero claro, luego hay que editarlo, hay que prepararlo, ¿verdad, Vicente? Que esto lleva todo un trabajo. Sí, sobre todo también, pues, por inercia, pues arrastro a mis compañeros o me arrastran ellos a mí, no sé cómo decirlo, y bueno, tienes que mover pues 3 o 4 cámaras, a veces un dron también, y hay que estudiar un poco los sitios donde vamos, hacer el diálogo, nos componen la música también para nosotros, entonces, bueno, sobre todo no quiero agobiar tampoco mucho a todos mis compañeros. A todo el grupo, ¿no? Sí. Bueno, Vicente, en este primer programa de la temporada, ¿qué nos has traído? Creo que vamos a pasar un poquito de frío en esa ruta. Pues sí, es una ruta que hicimos hace tiempo ya, menos de un año, pero en tiempos fríos, los fríos que se avecinan ahora, y es una ruta que teníamos pendiente de traer porque es muy curiosa, muy interesante. Es por las tierras altas del Alberche, y vamos a ver pues unos paisajes muy inéditos, desconocidos para mucha gente, porque la ruta no es fácil, no se accede fácilmente a ella. Bueno, ¿y qué más nos tienes preparado por aquí en la mesa? También muchas cositas, muchos libros. Sí, la literatura que no falte. Exacto. Sobre todo, y pues fíjate, traemos un libro de Anaya, que se trata de fotografía macro, que bueno, la gente que entiende fotografía sabe a qué nos referimos, pero a lo mejor para el público en general, pues es la fotografía al mínimo detalle, es decir, acercándonos el máximo posible. Entonces vamos a explicar en este libro pues algunos trucos y sobre todo hablar algo también del autor y la editorial. Luego también hemos traído un libro sobre el Alberche, porque como hemos hablado en el reportaje, o vamos a hablar del Alberche, como hemos dicho, vamos a hablar de un arroyo que desemboca en el Alberche, luego diremos cuál es. ¿Cuál es? Pues también vamos a mencionar este libro que editamos con la Diputación hace ya un par de años y presentamos en Navatalgordo. Que por aquí hay alguien de Navatalgordo. Exactamente, por eso lo menciono. Y veremos también pues, cosas muy interesantes de este libro y mencionaremos también una web donde puede verse también. Y para variar, no podemos olvidarnos de la revista Quercus, que es nuestra revista de cabecera, que este mes también nos trae datos interesantes, que luego desvelaremos. Y también el Cárabo, que es nuestro cuadernillo de referencia de naturaleza, que habla también de un protagonista muy especial, y es la segunda parte de la Mariquitita de 7 puntos, de la que hablamos en el último programa. Sí. Bueno, Vicente, pues muchas cosas. Nosotros vamos a hacer una pequeña parada, pero enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y nos metemos de lleno en materia y vamos a empezar por el principio, Vicente, con esa ruta que has elaborado con mucho cariño, por ese arroyo del Alberche. Cuéntanos, desvélanos y danos un poco el paso también a ello. Sí, pues es uno de los primeros afluentes del río Alberche y también uno de los que tiene un caudal bastante notable, sobre todo cuando llueve, evidentemente. Entonces ese arroyo, en su inicio casi, forma una cascada espectacular que muy poca gente conoce. Y se llama, el arroyo es el Arroyo de la Piedad y la cascada, como su nombre indica, es la Cascada de la Piedad, a la que vamos a acceder pues, por medio de este reportaje que vemos ahora.
podéis comprobar, hace un día hoy bastante frío, con mucha niebla, helador, pero bueno, se han empeñado mis compañeros en que hay que salir de marcha, pues vamos de marcha. Así que vamos a ver dónde nos llevan, porque la niebla y el hielo nos va a dificultar un poquito hoy la salida. La mañana es bastante fría y la niebla y el viento hacen que el hielo se note más en nuestros cuerpos. Apenas hay visibilidad, pero a pesar de todo nos atrevemos a salir. Las nubes, favorecidas por la humedad del río y la llanura del Amblés, se pegan a la tierra como si quisieran ocultar el paisaje de miradas indiscretas. Cerca de Solosancho vemos ya algunos claros y el sol se asoma entre las nubes bajas. Pasamos Garganta del Villar y llegamos a tierras de San Martín de la Vega del Alberche, punto de partida de nuestro recorrido a pie. Al llegar, el cielo parece abrirse un momento para darnos la bienvenida junto a un grupo de vacas que se mueven por la zona sin ser guiadas por nadie. Parece que conocen muy bien el camino, se desplazan por el lugar, seguramente en busca de los pastos frescos de la meseta. Bueno, parece que vamos a tener suerte porque ha despejado la niebla. No obstante, el suelo está muy húmedo, muy helado. Vamos a intentar subir a la cascada del Arroyo de la Piedad, que ya hicimos un recorrido por el otro lado, por la zona norte, pero ahora vamos a intentar subir desde la zona sur. Hay mucho agua, hay muchos arroyos y el campo está muy calado, así que no sabemos si lo conseguiremos. Pero hacia allá vamos. Vamos a intentarlo porque tiene que traer muchísimo agua. Suponemos por su ubicación que este es el camino que conduce a la cascada, ya que parece seguir en paralelo el trazado del cauce del arroyo. De vez en cuando, algunos rayos de sol iluminan el paisaje, permitiéndonos contemplar una amplia gama de tonos otoñales que visten de color la sierra. A pesar de que estamos en invierno, estamos en San Martín de la Vega del Alberche. Todos estos montes que tenemos aquí detrás deberían de estar llenos de nieve, porque otros años por estas épocas había bastante nieve por aquí. El cambio climático se hace patente y bueno, en compensación pues lo vemos todo bastante verde y aún con colores ocres del otoño. Vamos a seguir hacia arriba a ver si conseguimos llegar a la cascada. A lo lejos, las gotas de agua suspendidas en la atmósfera regalan más humedad al suelo y aunque dificultan bastante la visión lejana, con la ayuda del teleobjetivo, contemplamos un par de caballos disfrutando de una aparente libertad en el campo abierto. Las lluvias recientes y el suelo encharcado hacen que nos desplacemos ahora con mayor dificultad. El sol se oculta de nuevo bajo las nubes bajas y la sensación de frío vuelve a aparecer. El paisaje, ante el multicolor, se ha convertido ahora casi en gris, pero también es mucho más misterioso y sugerente. Bueno, empezamos bien.
llevamos media hora de marcha más o menos y ya no encontramos el camino, porque es que no hay camino. Así que vamos a intentar dar la vuelta y retomar la ruta. El camino ha desaparecido por completo y no encontramos la forma de llegar desde aquí ni siquiera al arroyo. Así que decidimos dar la vuelta hasta el coche y buscar el acceso correcto que encontraremos poco después y nos permitirá ascender con mayor facilidad a nuestro destino. A medida que ascendemos, vamos alejándonos de momento de las nieblas que se aferran al Valle del Alberche, fundiéndose con él y mostrándonos atractivas imágenes que nos hacen parar de vez en cuando para fotografiar el paisaje. Hemos recuperado el camino después de perdernos. Hemos tenido que volver a montar en el coche, coger otro camino, volver a subir andando, pero ha merecido la pena porque desde estas alturas estamos comprobando unas vistas que impresionan. Vemos el macizo de Gredos al fondo, que tiene algo de nieve, las nieblas que nos envuelven en el valle, el contraste es impresionante, espectacular. Vamos a seguir caminando, que creo que ya vamos bien. Ya la cascada que buscamos la tenemos muy cerquita, pero vamos, nos pararemos a ver este paisaje, me imagino que de vez en cuando, y a hacer fotografías. Hacia allá vamos. Al llegar a la altura de la Cascada de la Piedad, deberemos bajar un pequeño tramo bastante escarpado y peligroso, así que con cuidado vamos tomando posiciones para poder contemplar este salto de agua y seguir grabando el reportaje y hacer fotografías. La niebla se vuelve más espesa y parece perseguirnos ascendiendo también por el cauce del arroyo, dificultándonos la visión y amenazando con no dejarnos ver bien el camino de vuelta. Por esta zona existe una planta muy escasa en la provincia abulense, cuya primera cita se dio en el Pinar de Hoyo Casero. Se trata del Senecio coinci Roy, pero otras muchas más componen el cortejo florístico de este lugar. Por supuesto, no deberemos coger ninguna flor, molestar a ningún animal y respetar el entorno al máximo sin dejar restos de nuestra presencia en él cuando lo abandonemos. Sus más de 50 metros de caída impresionan, a pesar de que hoy nos lleva mucho agua, aunque ha llovido hace unos días. Un grupo de abedules se aferra a las orillas y se protegen del viento en la hondonada, ocultando bajo sus ramas los secretos del suelo, ya que resulta imposible bajar hasta allí. Desde nuestro promontorio y tras fotografiar el salto de agua, observamos las nieblas que se retiran de nuevo hacia el valle, pero algo temerosos de que vuelvan a envolvernos y dificulten nuestro regreso. Por fin llegamos ya a la Cascada de la Piedad y bueno, el día es impresionante y espectacular. Siempre hay algo de magia en nuestras marchas, en nuestros recorridos,
Y en esta ocasión mucho más, porque hemos tenido la niebla en el valle y hacia el norte, más despejado por encima, es decir, a la altura que estamos tenemos sol. Incluso vemos la luna levemente, pocas veces suele coincidir que en pleno día podamos ver algo de luna y el sol. Y a nuestra espalda el agua, es decir, tenemos una mezcla entre niebla, sol, luna, agua y la tierra sobre la que estamos. La magia está aquí, la naturaleza tiene mucho de mágico y de misterioso, por eso hay que protegerla. Vamos a iniciar el camino de regreso. Apenas hay vegetación arbustiva en estas cimas, debido a las inclemencias térmicas de este lugar. La cantidad de bloques fragmentados por la erosión y los cambios térmicos atestiguan la dureza del clima por aquí y nos advierten de la peligrosidad de caminar por la zona sin tomar precauciones. Ascendemos por una pendiente inclinada en busca del camino por el que vinimos, para regresar hasta el coche. El arroyo de la Piedad es uno de los primeros afluentes del río Alberche, aportándole un interesante caudal. En esta fosa, entre San Martín de la Vega del Alberche y Garganta del Villar, se forman unos espectaculares meandros, dignos también de contemplar. Es de obligada parada y visita este puente llamado de los Cubillos, actualmente restaurado gracias al empeño del arqueólogo e historiador Rodríguez Almeida. La fosa del Alberche es un caso atípico de meandros en altura, ya que generalmente este fenómeno natural se produce en los cursos bajos de los ríos y en las desembocaduras de los espacios fluviales, cuando el río pierde energía y velocidad y deposita los sedimentos recogidos aguas arriba. Y recordando este viaje, la cascada de la Piedad, la niebla y los meandros del río, regresamos a la ciudad para preparar ya un nuevo recorrido por la provincia. Pues ya hemos visto esta ruta que nos ha dado un poquito de frío, pero bueno, empezasteis, Vicente, con frío, pero luego el sol salió. Sí, la verdad es que eran 2 grados bajo cero, pero también corría un poquito de viento leve, que hacía la temperatura más fría. Y bueno, como hemos visto, las esperanzas de hacer un reportaje eran casi mínimas. ¿Y al final salió? Sí, viendo la niebla como estaba pegada al suelo. Pero bueno, luego respondió al refrán, esto de mañanita de niebla, tarde de sol. Y hay una cosa también que se produce a veces, que es la inversión térmica, que es que las nieblas se pegan bien al valle y hace incluso mejor en la montaña que abajo. Y eso nos pasó. De todos modos, al principio del recorrido, como hemos visto, hacía bastante frío, ¿no? Hemos visto el reportaje con gorros ahí bien abrigados y luego poco a poco nos fuimos despejando de la ropa. Hicisteis camino, luego os perdisteis, no sabíais ya por dónde ir, tuvisteis que volver al coche, me imagino, para coger otra ruta y al final sí que llegasteis a la cascada. Sí, bueno, la verdad es que fuimos un poco a la aventura porque esa ruta es bastante desconocida, de hecho yo creo que es casi inédita porque desde donde nosotros iniciamos la ruta no había apenas camino. Sabíamos que casi por lógica, siguiendo el curso del arroyo, llegaríamos a la cascada, pero fue un intento fallido. No podíamos seguir el curso del arroyo porque no había manera de pasar por allí. Y más, como había llovido, pues estaban todos los caminos encharcados. Entonces fue bastante problemática. Incluso con los móviles, con el GPS de los móviles, tampoco nos aclarábamos mucho. Pero bueno, es lo que tiene
el iniciar rutas de este tipo que pues son desconocidas. 50 metros, si no me equivoco, ¿no?, de cascada. Sí, sí, tiene una caída muy notable la cascada, es espectacular la caída que tiene y sobre todo hay que verla desde lejos porque es casi imposible bajar a su fondo y bueno, tampoco es aconsejable porque como hemos visto el terreno es muy desigual, las inclemencias térmicas allí y climatológicas hacen que las piedras, que es un granito que no es muy duro, está muy fragmentado. Entonces, o sea, que es peligroso. A la mínima puedes pisar y deslizarte. De hecho, las tomas que hemos hecho nosotros pues estaban desde un promontorio un poco lejos de la cascada. Hicisteis en otra ocasión otra ruta, ¿verdad? ¿Esa por dónde iba? Recuérdanos. Sí, esa era por el puerto de Chía, subiendo por un camino forestal, que ese sí que está mejor señalizado, está marcado. Puedes dejar el coche a la subida al puerto. Y bueno, es una ruta que en esa ocasión la hicimos para acceder a la ermita de la Piedad, también se llama igual que el arroyo, que era una ermita que antiguamente pues había mucha devoción, todas las gentes de las comarcas pues celebraban allí pues sus ritos, hacían romerías y hoy solamente quedan los restos. Entonces esa ermita está en lo alto de la sierra y muy cerca de la ermita pasa el arroyo. Mucho más por debajo está la cascada. Entonces son dos rutas alternativas, bueno. Una mucho más fácil, que es la de la ermita, que también hay que tener mucha precaución con ella, y luego la otra subiendo por el arroyo, que bueno, es algo más complicada y no es muy aconsejable pues para hacerla en familia, por ejemplo. En esas tomas que habéis tomado desde arriba, que habéis grabado, se ve ese arroyo, ¿no?, que es del Alberche. Cuéntanos, porque tienes aquí un libro que, como decías al principio, presentasteis de mano también de la Diputación, centrado precisamente, y también sale ahí Entonces, el puente. Yo aconsejo, no sé si aún en la Diputación quedarán libros, porque hace creo que un par de años por lo menos que le presentamos, pero sí, el arroyo de la Piedad es un afluente del Alberche, como hemos visto, y en este libro también se recoge un poco pues lo que hemos hablado de él. Vamos a ver aquí algunas imágenes. A ver si podemos mostrarles también a los espectadores. Sí, estas imágenes aquí se puede ver tanto el arroyo como los meandros del Alberche. Esa es la cascada de la Piedad, como vemos. Y luego tiene una curiosidad, ahí vemos que la altura es bastante notable, es decir, que es un salto que cuando lleva agua impresiona. Y se puede ver incluso el granito fragmentado ahí, que no es un granito duro como el que estamos acostumbrados a ver por aquí. Y luego también pues podemos contemplar una vista aérea de los meandros del Alberche, que la fosa de Garganta del Villar, que es una fosa, como vemos ahí, que es plana, hace que el río Alberche tenga todas estas especies de meandros que hemos recalcado aquí en el libro, un poco en azul para que se vean mejor, y es una cosa un poco atípica porque, como todos sabemos, los meandros suelen producirse en las zonas bajas de los ríos, en las desembocaduras, donde el río pierde mucha fuerza. Claro. Entonces, al perder fuerza el río, se producen esta especie de meandros. Entonces, el Alberche es un caso atípico, el que los meandros están en altura. En su desembocadura también los hay, pero en la fosa esta se producen ese tipo de meandros. Y es muy curioso. En el libro recogemos también, hemos hecho un estudio a través de fotografías aéreas de Google, en los últimos 40 años, cómo uno de los meandros se había cerrado. Es decir, la fuerza del agua se llaman meandros abandonados. Es decir, el meandro está redondo, pero la fuerza del agua lo corta y produce el meandro abandonado. Entonces hemos localizado uno especialmente que se aprecia mucho a través de las vistas aéreas. Y bueno, este libro, si no le puede conseguir la gente, también hay una web que pueden consultar algo de él, que es turismoavila.com/Río Alberche. Bueno, pues si no es de una manera, de otra, porque en ese libro también aparece, igual en la ruta que habéis hecho, Vicente, ese puente que ha sido restaurado. Sí, el puente de los Cubillos creo que se llamaba. Y bueno, hay que agradecer al fallecido Rodríguez Almeida, que era un historiador y arqueólogo muy conocido y muy querido por todos. Y un buen amigo también, que me contó muchísimas historias de romanos y de las invasiones. Le recuerdo muchas veces a Rodríguez Almeida. Y gracias a él, pues, y su labor respecto a los puentes,
que hizo un libro, como sabéis, sobre los puentes en la provincia de Ávila, pues se ha restaurado este puente, el puente de los Cubillos, y otros muchos más también se han puesto en valor gracias a su interés y a su labor incansable. Pues una labor muy bonita, como dices, Vicente, porque ¿no? Este tipo de personas, como Rodríguez Almeida, pues siempre han querido mucho a nuestra tierra, ¿no? Y han hecho mucho por ella, y desde aquí pues también le rendimos ese pequeño homenaje. La verdad es que sí, porque bueno, hay gente que por suerte quiere proteger la tierra, quiere recuperarla, y hay otros que por desgracia lo que quieren es destruirla. Entonces, bueno, hay las dos balanzas. Hay las dos Vicente. balanzas, esperemos que no, en este caso, que no se equilibre, sino que pueda la protección frente a la especulación y la destrucción. Y luego en esta zona que hemos hablado también, de la Caja de la Piedad, pues hay la humedad incluso del ambiente crea un pequeño microclima, y bueno, podemos ver especies ahí muy curiosas. En primavera hay unos narcisos que dan al campo un aspecto muy atractivo. Incluso tenemos una especie allí que es el Senecio coincirroi, que es las primeras citas, es una especie, digamos, en peligro de extinción, o al menos catalogada como muy vulnerable, que sus primeras citas se dieron en el Pinar de Llocasero, y se encuentra también por esta zona. Entonces, bueno, en el Pinar de Llocasero se ha hecho una especie de experiencia de plantar esta planta, a ver si se puede recuperar, y ya se ha localizado en algunos sitios más de la provincia de Ávila, pero es muy escasa. Entonces, bueno, hay que poner en valor estas zonas, pero ponerlas en valor siempre con mucho cuidado, porque yo pienso que eso, si potenciamos demasiado algo, también corremos el peligro de destruirlo. De destruirlo. Bueno, pues con esas palabras, Vicente, nos vamos a ir a publicidad, y a la vuelta hablamos de todo lo que nos tienes preparado por aquí, si te parece. ¿Vale, vamos Vicente? A ello, sí. Pues venga, vamos a publicidad. Después de esta pausa, volvemos aquí a Ávila es así de natural, y ya nos tomamos un poco más de relajación, Vicente, ya hemos hecho esa ruta, y ahora nos has traído el cárabo, que veo aquí con esos colores, el cárabo, Vicente. Ah, el cárabo. Vicente, se nos va Quercus, es que se nos va. El cárabo, como decías al principio, Vicente, que es la segunda parte de otro número del que ya hablamos. Sí, hablamos, recuerdo que el Cárabo es un cuadernillo, una revista trimestral, y la primera parte que trajimos en el programa anterior hablaba también de la mariquita de 7 puntos, pero en esta ocasión hay tanto para hablar sobre este insecto, que han sacado una segunda parte que es complementaria y nos descubre pues cosas muy curiosas. Bueno, pues vamos a ver. Sobre todo destacar, para los que no hayan visto el programa anterior o desconozcan lo que es el cárabo, que es una publicación de origen francés. Su creador es Pierre Dehomme, que es un dibujante y un naturalista excelente. De hecho, los dibujos todos son suyos, a plumilla. Y luego está traducida aquí al español, al castellano, por Teresa Viceto, y su director es Benigno Varillas, que fue uno de los fundadores de Quercus. Que luego hablaremos. Que luego hablaremos de ello. Y también Teresa Viceto también fue de las pioneras de Quercus. Son dos luchadores por la naturaleza incansables, bastante ¿verdad? Incansables, y con muchos proyectos. Es decir, nosotros vemos aquí el cárabo, pero tienen muchos proyectos de recuperación de especies, y bueno, es incansable. Pero vamos a hablar un poco de la mariquita de 7 puntos. Venga. Vamos a ver algunos aspectos curiosos que complementan el programa anterior. Hablamos de mariquita de 7 puntos, pero en esta ocasión nos habla de otras muchas más, no solo de los 7 puntos, sino de mariquitas de 0, de 7, de 8... O sea, que hay una variedad... Hay una variedad increíble que, bueno, muchos no lo sabrán. Es decir, que vemos una mariquita por ahí y nos parecen todas iguales. Nos parecen todas iguales, pero hay una variedad impresionante. Hay un aspecto que nos recuerda esta publicación, y sobre todo que coincide con la época en la que estamos ahora, es que hacen una pequeña transhumancia, digamos, las mariquitas, especialmente las de 7 puntos. Y es que, curiosamente, ahora al llegar el invierno, vuelan hacia lugares más altos de los que están. Pues he de decir, Vicente, perdona que te corte, que en estos últimos días he visto muchas mariquitas aquí en Ávila. Pues exactamente, puede coincidir con ese aspecto que estamos hablando. Ellas se agrupan ahora
vuelan hacia lugares un poquito más altos en la sierra, que bueno, pueden hacer incluso varios kilómetros de vuelo, a pesar de que son unos insectos teóricamente frágiles y poco aptos para vuelos largos. Y es que precisamente les ataca mucho la humedad. Entonces, ellos buscan lugares más frescos en altura, que por lógica podía parecer que sería lo contrario, que tenían que buscar claro, el calorcillo. El calor. Entonces, se van a las alturas y dentro de la sierra sí que intentan buscar, pues, esconderse entre pequeñas grietas, en la hojarasca. A veces lo hacen, según nos comentan aquí en la revista, en cantidades pequeñas, 3 o 4 ejemplares, pero a veces podemos encontrar cientos de ejemplares que están escondidos, pues, entre las ramas, entre las hojas, y formar verdaderas masas, como vemos aquí en la fotografía, el dibujo, bueno, que es como una fotografía. Pues como una fotografía, sí. Formar cientos de ejemplares. Entonces ahora, como tú has dicho, pues si salimos al campo, pues podemos encontrarnos grandes concentraciones de mariquitas también de este tipo, en lugares de la sierra, no a altitudes muy grandes, pero bueno, en la sierra sí media, ya... digamos, que se esconden para pasar el invierno. Y luego estas mariquitas tienen un problema también, es que les afecta un hongo, entonces por eso buscan lugares muy secos, porque les afecta un hongo que si cogen mucha humedad las puede matar. E incluso si este hongo las afecta, el resto de las mariquitas tratarán de huir de ellas. Otro aspecto que nos habla también en esta revista es la cantidad, las alas tan amplias como que tiene. Es decir, nosotros vemos la mariquita a lo mejor posada, cerrada, ¿no? Cerrada, con un caparazón rojo y blanco. Pocas veces las vemos con las alas. Exactamente. Entonces, tienen un despliegue de alas impresionante. Es decir, si vemos en las ilustraciones aquí del cárabo la manera que tienen de plegar las alas, es increíble. Es decir, es como si fuera un rompecabezas. ¿Sí? Es decir, parece increíble que puedan desplegar, ¿ves? De ahí que hagan esos vuelos, sí, ¿no? Fíjate cómo tendrían la ala plegada y luego desplegada. Entonces, es todo un prodigio en la naturaleza que puedan meter las alas desplegadas debajo de los elitros, que son la parte más dura. Entonces, bueno, ahí quedan bien protegidas, pero bueno, les cuesta desplegar todo lo que tienen. Toda esa parafernalia de alas. Bueno. Y luego también, ves, aquí podemos apreciar, si nuestra cámara nos enfoca aquí un primer plano, podemos apreciar un poquito el despliegue desde el inicio, cómo va desplegando, es decir, y luego para volar y para aterrizar, es decir, que bueno. Ahora cuando nos encontremos una mariquita, Vicente, sí, vamos a esperar a ver si despliegan. Exactamente, vamos a ver. Ahora ya tienden un poquito a desaparecer en la zona de la capital. Y luego aquí en esta última imagen vemos todos los tipos de, ¿no?, mariquitas que podemos encontrar, es decir, desde apenas sin puntos, de 2 puntos, de 4, de 7, de 8, de 3. Yo no imaginaba que había una variedad tan amplia. Sí, la más conocida es la de 7 puntos, pero bueno, hay una variedad impresionante. ¿Ves? Luego, es que siempre nos sorprende. Sí, y luego hay que recordar también pues que la mariquita es uno de los mejores depredadores de pulgones, es decir, es un insecticida biológico totalmente natural. Es capaz de devorar por cientos de pulgones diarios. Madre mía. Y tanto en estado adulto como las larvas incluso son más voraces todavía que los adultos. Entonces, bueno, recordar que si vemos una mariquita, pues hay que protegerla. Hay que protegerla. Y cuidarla. Y por eso, pues también a veces los pesticidas, los insecticidas químicos les hacen mucho daño. Les hacen mucho daño. Y bueno, precisamente ahora en unos días o en este mes, creo, que en la Comunidad Económica Europea va a haber una votación para tratar de prohibir el glifosato, que es un pesticida que hace un daño terrible. En muchos sitios está prohibido, entonces ahora aquí en España hay una moratoria que se sigue utilizando. Y ahora es lo que se va a debatir en Europa. Se va a debatir en Europa pues la prohibición o sustitución por otros pesticidas menos peligrosos. Bueno. España está a favor de seguir manteniéndole, como casi siempre, es decir, parece que aquí nos gusta contaminarnos,
pero bueno, esperemos que en la votación se decida por la eliminación del glifosfato o su utilización solamente en cosas puntuales y extremas, pero por desgracia hoy día se está utilizando, es uno de los aditivos que más se utiliza en todos los pesticidas. Bueno, pues todo lo que sea nocivo, ¿no?, para nuestra salud, a ver si se elimina. Vamos a procurar a ver qué ocurre. Ya sabes que nos gusta a nosotros siempre poner ahí un poco la ecología y un poquito la agricultura ecológica siempre que se pueda. Bueno, pues vamos a seguir ahora con Quercus. Vicente, ¿quién viene en portada en esta ocasión? Sí, pues fíjate, una foto preciosa de un lince ibérico, que como sabéis está en peligro, hay una ligera recuperación. Y bueno, se han encontrado algunos en la provincia de Madrid, yo creo que con las introducciones del lince y tal, pues se ha visto alguno ya cerca de Madrid. Entonces hay que hacer un seguimiento, cuidarlos y procurar que se mantengan, porque como sabéis la base del lince es en Doñana, es lo... Sí. Identificamos el lince con Doñana, pero bueno, se han dado casos puntuales de por aquí, incluso ha habido en Ávila también indicios de que había habido alguno, pero bueno, tampoco se ha podido comprobar ni demostrar científicamente. Bueno. Pero bueno, Quercus tiene muchas noticias. Una cosa muy curiosa, fíjate. Las palomas. Sí, es la paloma torcaz, que es una de las más grandes que tenemos. Entonces, es curioso porque se está adaptando muy bien a las ciudades. Antes era un poquito testimonial, veíamos alguna paloma suelta por aquí, incluso en Ávila también, pero ahora se ha adaptado de tal manera que podemos ver bastantes. Bueno, se identifica muy bien por su tamaño y por la mancha blanca esta que vemos en el cuello, pero sobre todo por lo voluminosa que es. Se la ve maciza, se la ve... Entonces, maciza, bueno, está maciza. Está macicilla, sí. La vemos pastando porque comen semillas, comen hierbas también, la vemos también algunos insectos, la vemos pastando por nuestros parques y los jardines, aquí en Ávila también. Y bueno, no llega a ser un problema aún porque... Es lo que te iba a preguntar ahora, que muchas veces nos quejamos, ¿no?, de las palomas y cada vez hay más palomas. ¿Eso qué puede llevar, qué nos puede traer, Vicente, tanto número de... ¿Sabes lo que ocurre también? Que bueno, estamos acabando con sus depredadores también, es decir, las rapaces que a lo mejor sobrevolaban también la ciudad, incluso en el campo, pues acababan con muchas palomas, regulaban un poquito el ciclo de la vida, pero es como todo es un ecosistema. Si acabamos con los depredadores, pues no se comen tampoco a las aves. Entonces, la cadena, el hombre es uno de los pocos seres que es capaz de romper la cadena. Entonces, bueno. Ahí lo tenemos. Ahí lo dejo. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, bueno, también nos recoge Quercus también un dato muy curioso de estas palomas, es que también tienen parásitos como todos los aves, todos, incluso nosotros también tenemos parásitos, pero entonces se están agrupando las palomas en las ciudades y se está detectando que tienen menos parásitos cuanto más agrupadas están, es decir, que lo lógico sería lo contrario. Entonces Quercus nos recoge en este reportaje cómo se ha hecho una investigación en un grupo de palomas torcaces y recoge que tienen menos, ¿ves?, a mayor densidad menos parásitos. Es un caso muy curioso y bueno, que Quercus nos revela un estudio que es digno de mención y digno de leer también. Bueno, vamos a ver más cositas que nos trae aquí Quercus. Que nos trae Quercus. Sí, bueno, un tema que también es a nivel general, pero también nos afecta a los abulenses. Es que la cantidad de especies de aves, sobre todo rapaces también, muertas en los parques eólicos. Es decir, que hay veces que los parques eólicos, por supuesto, son buenos porque es energía verde, pero también hay que planificar muy bien dónde se ponen, dónde se ubican y buscar también alternativas menos nocivas porque... ¿Qué les pasa a las aves? Pues yo creo que también si los colocas en zonas de paso, sobre todo zonas de paso de buitres, pues no son capaces de distinguir bien las aspas, entonces chocan contra ellas, ¿no?, y mueren. Entonces, bueno, se está estudiando diseños de aspas más visibles, pero sobre todo hay que buscar por lugares un poco alternativos a zonas de paso de aves, porque son muchos, ¿eh? Mira, ahí dice en la noticia que 9.000 aves en el 2020. Solo en un año, o sea, sí, pronto. Pero esas son censadas, que se hayan, más las que no estén censadas, visto, claro. más las que no se han censado. Que serán otras muchas.
Con las energías pasa lo mismo que con todo, que las energías verdes y alternativas son buenas, pero cuando se masifican dejan de ser no es buenas. tan bueno. Todo lo masificado, pues no es bueno. Pues no es bueno. Pasa lo mismo con los parques solares. Es decir, lo ideal sería pues pequeñas instalaciones solares en casas, en edificios, pero cuando hablamos de macroparques solares, pues todo lo macro... Ha habido un tiempo, Vicente, que hubo un boom, luego Sí. paró un poco y ahora otra vez hay mucho, ¿verdad? Sí, hay sobre todo por las inversiones europeas y las subvenciones. La gente pero bueno, hay veces que las subvenciones tampoco se utilizan realmente para lo que se debieran. Y bueno, estamos con lo de siempre, es decir, lo ideal es instalaciones pequeñas, de autoconsumo. En cuanto son instalaciones grandes, bajo mi punto de vista, es decir, ya no es tan bueno. Ya no es tan bueno porque ya lo manejan siempre pues los de siempre, las grandes compañías. Y entonces, bueno, hay que hacer todo compatible. Todo compatible y sobre todo hacerlo lo más respetuoso posible. Bueno. Y vamos a ver otra cosita más de Kirkuk para no extendernos mucho tampoco. A ver si lo podemos abrir aquí. Sí, habla aquí un poco de los bosques urbanos, es decir, de los árboles urbanos, en defensa de los árboles urbanos, que es una cosa también que yo lucho mucho por ella. Es decir, que en las grandes ciudades, aquí habla una carta en Barcelona, porque la gente se ha agrupado en Barcelona para que corten menos árboles en las ciudades, es decir, que es un efecto que está ocurriendo en otros puntos. En otros puntos. Hemos visto en Madrid también ahora concentraciones que para ampliar el metro iban a cortar una de las mejores arboledas que tenían urbanas. También pasa en Ávila que si un árbol influye un poquito en las aceras, pues la solución es cortar el árbol. Entonces, bueno, poco a poco están eliminando, ¿no? Nos estamos quedando sin árboles urbanos y bueno, es un problema. Es decir, que para que la gente se haga una idea, en un pequeño parque urbano o en una zona de arboleda, la temperatura en verano puede ser hasta 4 grados o 5 inferior claro, al resto, a los alrededores. Y en invierno puede ser también, incluso aunque haya perdido la hoja, las ramas de los árboles pues sujetan un poquito más el hielo y puede ser también superior. Y en el caso de árboles perennes, pues también unos 2 o 3 grados superior a la de fuera en invierno. Entonces, bueno, el árbol urbano es muy importante, nos oxigena, nos cuida, nos da sombra, nos da oxígeno. Y luego el caso de los árboles urbanos también hay que planificar muy bien, porque claro, si plantas un árbol y lo llenas de cemento alrededor, pues va a pasar que si hay una pequeña tormenta de viento o una filomena, como no han desarrollado bien las raíces, pues se nos venga el árbol encima. Nos ha pasado recientemente en la capital, sí, en Santa Ana. En la capital y en otras ciudades. Y en otras ciudades. Entonces hay que planificar muy bien dónde se ubican cada árbol, cada variedad también, ¿no? Y bueno, sobre todo lo ideal sería, yo he visitado otras provincias cercanas a la nuestra y bueno, tienen zonas verdes periféricas muy bien cuidadas. Entonces, bueno, yo reivindico que aquí en Ávila pues tengamos también una zona verde, un pulmón de la ciudad un poquito más amplio del que tenemos. Bueno, pues siempre con esas necesidades, ¿no?, que tienen también los ciudadanos, las peticiones. Nos vamos a hacer una parada, ¿te parece, Vicente? Y a la vuelta nos has traído otro libro también muy interesante, ¿te parece? Vamos allí. Pues vamos a publicidad y ahora mismo volvemos. Estamos de vuelta y siempre que hacemos una ruta, un viaje, no nos puede faltar pues la cámara de fotos. Y hoy vamos a hablar precisamente de este libro, Fotografía Macro. Vicente, ¿qué tiene de especial esta obra? Bueno, pues tiene mucho. Está escrito por Iván González, es de Anaya Fotoclub, que ya hemos hablado de algunos libros de Anaya, sí, que dentro de Anaya Multimedia y la editorial Anaya tiene un apartado que es Fotoclub, dedicado sobre todo a la fotografía. Y bueno, la fotografía macro, como muchos sabrán, es la que digamos que se hace sobre objetos muy pequeñitos o materiales muy pequeños. En este caso estamos viendo aquí una planta preciosa y en este libro pues nos cuenta muchísimo sobre la fotografía macro. Sobre todo cómo hacerla, cómo se realiza una fotografía macro. Normalmente con una cámara normal pues no puedes realizar mucho tipo de fotografías. En este caso vemos una combinación preciosa de una fotografía, un primer plano de una planta
y una foto estelar, es decir, que es complicado. Digamos que esto es una de las fotografías más complejas que hay, es decir, una iluminación a una foto macro y luego el paisaje de estrellas también. Entonces, bueno, Anaya Multimedia y... Nos tienen preparadas, creo, Vicente, sí. Antes de que sigamos, unas imágenes pues que sobre la imagen y luego mostramos estupendo. más el libro. Ahí decías Sí, lo de la flor de portada. Ahí vemos el autor Iván González González y también, digamos que es de Anaya Fotoclub. Entonces, bueno, el micromundo, como vemos, es todo lo que no podemos observar a simple vista. Y gracias a este libro podemos aprender mucho sobre ello. Es difícil, ¿no?, hacer el tipo de fotografía. Es complicado, sobre todo tienes que tener mucha visión fotográfica y mira, una mariquita vista desde abajo, que pocas veces la vemos desde abajo. Entonces, sobre todo, tenemos que contar con material especializado, es decir, una fotografía ahí que vemos, por ejemplo, un trípode para una exposición lenta, que es como mejor podemos hacer, y para que no se mueva nada en la cámara, porque estas son unos ojos de una araña, fíjate. Sí, porque cuando hemos grabado las imágenes, Oliver, el cámara que estaba grabando, y yo digo, esto debe ser una araña, y luego lo hemos estado... Sí. ¿Ves? Aquí tenemos lentes también que venden, podemos adaptar nuestras cámaras, unas lentes que se llaman de aproximación, que las ponemos en el objetivo y entonces lo que hacen es, al separar el objetivo, nos aumenta la distancia focal. Y claro, hay que tener también mucho tiento y mucha paciencia porque tenemos que arrimarnos bastante a los animales, sobre todo a los insectos y a las plantas. Me imagino que... cuenta. Un difusor vemos también para que el sol no incida directamente en la planta y no nos dé reflejos. Entonces hay veces que para hacer una buena foto macro tenemos que montar una parafernalia bastante potente. Y lo que te iba a preguntar, Vicente, que el insecto no se vaya. Sí, exactamente. Porque si después de montar todo, adiós. Sí, también tiene un pequeño truco que es fotografiar a los insectos, sobre todo pues a primera hora de la mañana, que todavía se están desperezando. Que están más quietos, ¿no? Están más quietecitos. Y bueno, mucha paciencia, sobre todo con el tema de los insectos hay que tener mucha paciencia. Bueno, mucha paciencia y muchas ganas, ¿no? Porque te tiene que gustar mucho también el estar mucho tiempo hasta que hagas esa buena foto. Y luego también hay pequeños trucos que también nos los explica en el libro que es, por ejemplo, hacer como la distancia focal con la fotografía macro es muy pequeñita, porque prácticamente estamos utilizando lupas, digamos que lupas, entonces sabéis que una lupa, claro, tienes que enfocar muy bien y lo que hay detrás no se va a ver. Entonces, para lograr imágenes más nítidas, también este libro nos dice cómo hacer, pues haciendo una serie de fotografías con diversos enfoques y luego apilando esas fotografías y fusionándolas, de manera que en una se verá un poquito detrás más enfocado, otras un poquito más adelante. Entonces fusionamos 10 o 12, apilamos 10 o 12 fotografías, las fusionamos y nos dará una imagen nítida de la planta o del insecto. En el caso del insecto es más complicado por si se mueve, claro. Pero en el caso de una planta con el trípode y todo esto, podemos hacer una apilación bastante potente. De hecho, creo que en el libro, por lo que me ha parecido ver, viene específicamente lo que comentabas, ¿no? Sí, venía como la apilación de imágenes. Sí, luego también hay artilugios como son trípodes muy complejos, trípodes que poder doblar, como vemos ahí en este caso, que más que un trípode parece un pulpo, ¿sí? En el cual pues incluso puedes enganchar en ramas de los árboles o en una posición que no puedas estar normalmente con un trípode convencional. Entonces, bueno, en la fotografía macro el trípode es casi imprescindible, porque por muy buen pulso que tengamos y siempre se va a mover tenemos algo, ¿no? un enfoque tan crítico que siempre se va a mover algo. Y luego para primeros planos, pues... Y que no haga aire, como nos dicen. Que no haga aire, exactamente. Entonces, para primeros planos, ahora que estamos en época también de hongos y de setas, que es muy fácil fotografiar las setas, pues bueno, podemos hacer primeros planos de las láminas, como en este caso, sacar fotografías pues poco vistas y poco convencionales. Y luego trípodes raros y extraños como este, que podemos poner la cámara debajo en lugar de encima. Ya la mayoría de los trípodes que vienen preparados, pues puedes poner la cámara también, enroscarla abajo y enroscarla arriba y buscar imágenes poco convencionales. Bueno, luego cada fotógrafo también tendrá su truco, sí, ¿no? Bueno, cada fotógrafo tiene su truco, pero sobre todo mucha paciencia hay que tener. También nos habla este libro de programas de tratamiento de fotografía, es decir, que podemos hacer con Lightroom, que es un programa para también tratar fotografías, archivarlas, mejorar la imagen, que podemos hacer también con Photoshop. Es decir, normalmente ya los fotógrafos
o profesionales o semiprofesionales trabajan con imágenes RAW, que es como, digamos, el negativo digital, sobre el cual luego tú en Photoshop o en Lightroom o en otro programa de edición, tú puedes mejorar muchísimo la imagen. Es decir, si una imagen, por lo que sea, necesitas retocarla, pues en RAW tú puedes, como si hicieras de nuevo la fotografía en el ordenador, puedes aumentar la luminosidad. Pero eso ya es retocarlo. Sí, Vicente, eso es retocarlo. Lo ideal no es ya la foto original, porque podemos jugar que no haya aire, que no haya lluvia, pero ya lo otro es edición, ¿no? Sí, lo que es la foto original, eso es lo bueno, ¿no? Sí, eso creo yo, vamos. Lo ideal es que no tuviéramos que retocar Eso. ninguna fotografía, es decir, que la fotografía nos saliera de una forma perfecta. Pero bueno, siempre pueden mejorar algo, es decir, o es una ocasión, por ejemplo, que no vas a poder volver a hacer esa foto en mucho tiempo, pues siempre con estos programas de edición puedes mejorar un poquito, pero mejorar, es decir, no entremos ya en el retoque. En el retoque, en el vicio de la inteligencia artificial, que ya nos está superando en algunas ocasiones, porque, bueno, ya hablando de inteligencia artificial... Eso tenemos para otro programa, Vicente, sí, ¿a que tenemos un programa bastante largo, porque ya incluso puedes falsificar fotografías, claro. Es decir, ya hay programas de inteligencia artificial que les dices, hazme una fotografía de una rosa en medio del mar o en una isla del mar, y te lo hace, y es difícil distinguir si esa foto es real o no. Entonces, que te la pongan, ¿no? Que te pongan una real y una de inteligencia artificial. Sí, es difícil, difícil. Incluso ha habido, hace poco hubo en Francia, al principio de la inteligencia artificial, que estamos ahora en el boom, pero bueno, hace año y medio, 2 años que empezó a hablarse de ello más en serio, pues hubo un concurso de fotografía, no recuerdo en qué país, no fue en España, que el primer premio se la dieron a una foto de inteligencia artificial. Es decir, que no se sabía que era inteligencia artificial. Era una playa, una puesta de sol en una playa, y que el jurado pues dio como premio esa foto, y era inteligencia artificial. Entonces, que hoy día los concursos de fotografía tienen, el jurado tiene una tarea... Entonces, que bueno, que utilicemos la inteligencia natural, que es la nuestra, y nuestra visión real para hacer fotografías de este tipo, foto macro, y con libros como este de Anaya Fotoclub, pues podemos aprender mucho, la verdad. Bueno, Vicente, pues vamos a ir terminando, pero yo antes de terminar quería preguntarte, de cara a próximas rutas, no sé si ya habéis hecho alguna, o sin desvelar, porque Vicente nunca nos desvela nada, pero ¿tienes ya algo grabado o os tenéis pensado ya el grupo dónde vais a ir? Sí, bueno, tenemos siempre muchas rutas pendientes, lo que pasa es que tampoco ha acompañado el tiempo hasta ahora. O sea, que ahora empezáis, ¿no? Con tantas borrascas con nombre una tras otra, hemos tenido previsto salir algunos fines de semana, pero es que no hemos podido con este tiempo. Entonces, bueno, tenemos previsto hacer alguna cosilla, y también yo tengo en mente también alguna historia bastante atractiva para traer al programa, pero bueno, va a llevar su tiempo también, entonces no sé exactamente cuándo. Entonces ya dependemos del tiempo de Vicente, pero se ha comprometido que, aunque vayamos de manera más sosegada, estaremos aquí a pie del cañón en Ávila es así de natural, y te emplazo hasta el siguiente programa, Vicente. Pues sí, por aquí nos veremos más pronto que tarde, o más tarde que pronto, ya veremos. Sí, pero seguro que nos veremos. Aquí nos Vicente, veremos. un placer como siempre. Igualmente. Pues un placer estar siempre con Vicente García, y un placer también estar con ustedes y ofrecerles pues todas estas noticias, libros, rutas, sobre todo pensando siempre en la naturaleza. Y es que Ávila es así de natural, siempre aquí en la 8 Ávila, apostando por la naturaleza.